Buenas, en esta ocasión estaremos hablando acerca de las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son utilizadas en estadística para determinar el número total de resultados. Se clasifican, o las que vamos a mirar en el día de hoy, son regla de la multiplicación, permutaciones y la parte de las combinatorias o combinaciones. La regla multiplicativa también es conocida como el principio de la multiplicación y consiste en que si tenemos un evento E que puede ocurrir de m cantidad de veces, donde m representa cualquier número entero y que es independiente de otro evento F que puede ocurrir de n formas también distintas, que no está relacionado con el evento anterior, sino que ocurre también varias formas. Ese n también representa un número entero. Entonces los conjuntos, ellos dos, pueden ocurrir un total de m por n formas distintas. Es decir, que la fórmula aquí será m por n formas distintas. Por ejemplo, acá tenemos que en un restaurante se ofrecen 6 entradas, 4 platos principales y 2 postres. Y nos están preguntando que de cuántas formas un cliente puede ordenar su comida. Entonces lo que vamos a hacer aplicando esto, las 6 entradas, puede ocurrir de 6 formas distintas por los 4 platos principales, que también puede ocurrir de manera distinta el que se escoja por los 2 postres, es decir, que ellos trabajan de manera independiente. No necesariamente tengo que escoger una entrada y va ligada a un plato principal, a un postre, no. Puedo escoger cualquiera de entrada, cualquiera del plato principal y cualquiera de postre. Aplicando entonces esta regla multiplicativa, multiplicamos 6 por 4 y por 2 y eso nos va a dar un total de 48. Lo que quiere decir entonces que una persona, un cliente, una persona puede escoger o combinar su comida, puede ordenar su comida de 48 formas distintas. De 48 formas distintas. Vamos a mirar entonces ahora también que tenemos la regla factorial. Esta regla factorial lo que nos dice es que si tenemos una fracción de n elementos distintos, lo podemos acomodar de n factorial formas. Ese signo como de exclamación mirando hacia abajo nos indica que es factorial, de n factorial formas diferentes. Es decir, que el primer elemento se puede seleccionar de n maneras distintas, el segundo elemento de n menos 1 maneras distintas y así sucesivamente, donde n me está representando también un número natural. N es el factorial y n es la cantidad de formas distintas. Tenemos acá el ejemplo que nos dice que una familia tiene 4 niños y 2 niñas y ellos quieren organizar a sus hijos, a estos niños, organizarlos en una fila y nos preguntan que de cuántas formas distintas pueden ellos sentarlos en una fila. Entonces nos damos cuenta que son 6 niños. Si sumamos 4 más 2 nos van a dar 6. En total esa familia tiene 6 niños. Como son 6 niños en total, entonces vamos a aplicar esta fórmula. Al aplicar esta fórmula, entonces nos va a quedar 6 factorial. El factorial lo que consiste es en multiplicar, entonces vamos a multiplicar de 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1 veces. Es decir, que empezamos a realizar las multiplicaciones por cada número. Inicio que me están pidiendo en este caso es el 6 y vamos disminuyendo hasta llegar al 1. Son multiplicaciones. Al realizar esta multiplicación de 6 por 5, por 4, por 3, por 3, por 2 y por 1 nos va a dar un total de 720 formas distintas en las que estos niños se pueden sentar. Vamos a mirar ahora también en el caso de las permutaciones. Las permutaciones lo que nos dicen es que podemos colocar los elementos en distintas posiciones. A esto de las permutaciones se le llama permutación de m elementos en n posiciones. M y n son números enteros cualquiera. Entonces vamos a determinar si importa el orden o si no importa el orden, de acuerdo a estas fórmulas que tenemos acá. Una de las fórmulas lo que nos dice es que
La permutación de m formas distintas o de m elementos en n formas distintas está dado por el factorial de m sobre la resta de m menos n y ambos en factorial. Si m y n tienen el mismo valor, entonces simplemente calculamos el factorial de n. Para este ejemplo que nos dice calcular las permutaciones de 7 elementos en 7 posiciones, como 7 y 7 son el mismo, entonces vamos a utilizar esta fórmula, es decir, que vamos a calcular 7 factorial. Y nos va a quedar entonces 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Al realizar entonces esas multiplicaciones vamos a obtener como resultado de que nos da 5040 formas distintas en las cuales se pueden acomodar esos números que tenemos allí. Entonces, si miramos los siguientes, tenemos otro ejemplo que nos dice que cuántos números de 8 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos del 0 al 5. Entonces, miramos, vamos a identificar quién es M. M va a ser igual a 8 porque son las 8 maneras distintas en que nos están pidiendo que si son 8 cifras diferentes, de cuántas maneras las podemos organizar. ¿Cuántos dígitos tenemos? Tenemos 6 dígitos. Entonces, n va a ser igual a 6. Aplicando la fórmula, entonces tenemos que es la permutación de 8, que es m, sobre 6, que es n, y esto va a ser igual a 8 factorial sobre 8 menos 6 factorial. 8 menos 6 factorial. Si organizamos esto, entonces nos va a quedar en la parte del numerador que sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y en la parte del denominador, entonces solamente nos va a quedar 2 factorial porque 8 menos 6 es 2. Es decir, que esto se reduce a 2 por 1. En la parte del numerador nos va a quedar que al resolver todo eso son 40.320 y luego eso lo vamos a dividir entre 2. Al dividirlo entre 2, entonces nos va a quedar 20.160 formas, es decir que esa cantidad de dígitos que teníamos se pueden organizar de 20.160 formas distintas. Para el caso de las combinaciones, se llama combinación de m elementos tomados de n en n. A todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los elementos, de tal forma que o no se consideran todos los elementos o el orden de ellos no importa, o no se repiten los elementos. Entonces, la fórmula lo que nos dice es que la combinatoria o la combinación es m sobre n igual a m factorial sobre n factorial por m menos n factorial, muy parecido al caso que teníamos anteriormente. Entonces, aquí nos dicen calcular el número de combinaciones de 10 elementos tomados de 3 en 3. Entonces, tenemos que la combinatoria va a ser igual, me están diciendo que son los elementos, lo vamos a tomar de 3 en 3. ¿Y que cuántos elementos son? Son 10. Entonces, M10 o la cantidad de combinaciones son 10 y los vamos a tomar de 3 en 3. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. En la parte del numerador sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y en la parte del denominador entonces tenemos 3 factorial que sería 3 por 2 por 1 y tenemos la resta de 10 menos 3 factorial, es decir, que eso se convierte en 7 factorial. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, que esto es, en la parte de arriba, nos quedan 3.628.800 sobre 3 por 2, que es 6,
multiplicado por el factorial de 7, que es 5040, ya lo habíamos calculado en el ejemplo anterior, y entonces esto nos va a quedar como 3.628.800 dividido entre la multiplicación de 6 por 5040, y eso nos va a dar 30.240. Y cuando realizamos la división, eso va a ser igual a 120. Es decir, que esos elementos tomados de 3 en 3 los podemos agrupar de 120 formas distintas. Muchísimas gracias.